Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá. La verdad que felicitaciones a la organización del IDE, un evento súper interesante, la concurrencia masiva y así que a Martín, a Felipe, a Marisú, sinceramente felicitaciones. Y es un placer, como siempre, estar en un panel con Daniel, con Gabriela. Creo que la introducción que nos dejó Javier Martínez Álvarez es un lujo porque te eleva. A veces en Argentina estamos muy embotados en la discusión de lo urgente y perdemos de vista lo que está discutiendo el mundo. Cuando uno va a eventos internacionales, tuve la suerte por ahí de estar en Houston en el CERAWeek, que es un evento enorme, directamente en la meca del petróleo, y hoy en día uno ve que hay tendencias como la participación del negocio de inteligencia artificial o otras nuevas demandas que se llevan buena parte del line-up o de la grilla de lo que se discute. Así que para meternos directo en esta agenda, hoy el problema es cuáles son las demandas que pueden monetizar o que pueden ayudar a monetizar o a transformar ese recurso que está. Y ese recurso que está y que se puede extraer a precios muy competitivos. Estamos hablando de $3, $2.50, $3.50. O sea, si uno viaja 10 años para atrás y decía que Argentina iba a poder producir gas a estos costos, probablemente te miraban como diciendo, bueno, puede ser si se da el escenario. Hoy ese escenario es tangible y es material. El problema es cómo desarrollás nuevas demandas. Horacio Marín o propio Ricardo Marcus hablaban de un proyecto del NG. Sin embargo, en el corto o mediano plazo uno dice, bueno, hay que capturar mercados regionales en Chile, en Brasil. Daniel, vos fuiste uno de los actores importantes que traccionó el último proyecto de exportación de gas a partir de la central térmica uruguayana, hace ya, ¿cuánto? 20 años por lo menos. Entonces, a veces y los periodistas cometemos ese error, de decir, bueno, hay un proyecto de $2.000 millones para construir un caño, utilizando, bypaseando Bolivia, o haciendo un caño por Paraguay, o yendo a Porto Alegre. Ahora, ¿cuán difícil es eso? ¿Cuán replicable es lo que pasó hace 25 años ahora? ¿Qué factores tenés que alinear para que realmente en 4 o 5 años ese proyecto sea una realidad? Bueno, ante todo, gracias a la organización del IDE por la invitación. A ver, para ir directo al punto, el proyecto que vos mencionás, el desarrollo de un gasoducto y una central termoeléctrica para llegar a Brasil, fue un proyecto que nos llevó entre 4 y 5 años. Fue un proyecto que no solo fue una muy rica experiencia profesional, sino que mostró la complejidad de desarrollar llegar a este tipo de objetivos. Del lado argentino éramos 2 empresas, del lado brasileño eran 3, participaba el gobierno de Río Grande do Sul, o sea, fue un esfuerzo muy grande y finalmente, después de 5 años, se llegó a inaugurar la central e inaugurar el gasoducto. Cuando vos mirás Brasil como mercado, básicamente estás mirando el mercado de la zona sudeste, San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro, estás mirando el mercado del sur, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Y cuando mirás el mapa regional de ductos, hay básicamente 2 caminos que son los que primero saltan a la vista. Uno es utilizando la infraestructura existente en Bolivia y en Brasil, que sería tratar de llevar el gas argentino hacia el norte e ir vía Bolivia y vía Brasil. El otro camino sería uniendo Uruguayana con Porto Alegre, que es un proyecto que en su momento tuvo un avance importante. No se llegó a construir, pero en términos de análisis tuvo un avance importante. Y la ventaja es que está cerrando un anillo energético de todo el cono sur. Vinculando Uruguayana con Porto Alegre, estamos uniendo los ductos de Argentina, de Brasil, con los que se construyeron en su momento a Chile, con Uruguay, y estás vinculando todas las cuencas argentinas con el mercado brasilero. Esto no significa que solamente tenés que construir ese gasoducto. Después podemos hablar de cuáles son los cuellos de botella y las distintas dificultades para llegar a los distintos mercados. Pero siguiendo con tu pregunta, uno también tiene que mirar no solo lo que el mapa de gasoductos le muestra, sino las dificultades propias de la regulación y la complejidad de atravesar terceros países. Ir a través de Bolivia es involucrar un actor más en la mesa de negociación. Ir a través de Uruguayana es solamente el que vende y el que compra, es Argentina y es Brasil. Y hace poco, como mencionaste, apareció una posibilidad nueva que es ir vía Paraguay, que a priori uno diría, bueno, construir un ducto de 1000 kilómetros no tiene mucho sentido,
pero también incorpora una demanda nueva. Paraguay está viendo que para después del 2030 probablemente necesite gas para generación termoeléctrica. Entonces, hay un ingrediente nuevo que amerita analizar esa ruta. Decirte hoy cuál es la más conveniente es difícil, es imposible. Hay que profundizar cada una. Creo que ninguna viene dada. Obviamente, el camino directo, el vínculo a través de Uruguayana a Porto Alegre, donde no hay terceros países, creo que facilita el camino. ¿Qué envergadura le das a ese potencial mercado que puedes tener en Brasil? ¿Cuánto gas argentino podría ser consumido en una industria en Porto Alegre, en San Pablo? ¿Cómo lo dimensionas? Mira, no es fácil dimensionarlo. Hoy Brasil es un mercado de poco menos de 50 millones de metros cúbicos. En realidad es más grande, pero tiene muchas fluctuaciones, porque el mercado que está dirigido a las centrales termoeléctricas, hay años que tiene un consumo muy alto y hay años que no. Con lo cual es muy difícil pensar que Argentina pueda abastecer ese mercado. Es más fácil, cuando uno piensa en integración, pensar en mandar energía eléctrica en esos momentos, porque Argentina tiene la posibilidad de exportar energía eléctrica y eso también es gas que estás vendiendo a Brasil. Pero volviendo a tu pregunta, en un mercado de 50 millones que está pronosticado crecer a 70, 75 de acá a 6, 7 años, yo creo que Argentina tiene que ponerse un objetivo no demasiado ambicioso, pensar entre 10, 15, no más de 20 millones de acá a los próximos 7, 8 años. Y creo que es el mercado industrial el que va a ser nuestro cliente. Javi, vinculándolo ahí, Accelerate Energy es una empresa que siempre pone el foco en la flexibilidad. O sea, ustedes tienen, no me acuerdo si son entre 5 y 8 plantas de regasificación de gas en Brasil, digamos. Y vos conocés bien ese mercado porque sos la vicepresidenta regional de la compañía, digamos. La pregunta que uno se hace siempre es, ¿cuál es la vocación que tiene Brasil de abrir las puertas al gas argentino? En el sentido de que Brasil produce gas, buena parte del gas que produce lo reinyecta para producir petróleo en el presal, pero siempre uno pregunta, bueno, ¿hasta dónde Petrobras va a tener una vocación de dejar tentar por precio o tener una posición más conservadora diciendo, bueno, no, este es mi patio trasero, no dejo que entre? ¿Cómo evalúas ese escenario? Bueno, en realidad hay que mirarlo en cuestión de tiempo. La posición de Brasil fue cambiando a lo largo del tiempo, particularmente en los últimos 2 años. Y eso es bastante evidente. Y hay una realidad, ¿no? La declinación de Bolivia es un factor fundamental en que Brasil tiene que explorar y mirar mercados alternativos para abastecerse de ese volumen de gas baseload que necesita, a pesar de que fundamentalmente Brasil tiene un mercado eléctrico mayormente hidroeléctrico, ¿no? Esto lo vemos también, un poco lo que dice Daniel, en términos de GNL, que es el combustible flexible. Históricamente Brasil importa entre 20 y 25 cargamentos por año y en el año 2022, dada la peor sequía de los últimos 90 años, hubo un pico de demanda de GNL e importaron 90 cargamentos. Eso realmente demuestra, por un lado, el potencial, ¿no?, que tiene Argentina como exportador de gas natural para el baseload, como estaba hablando Daniel, sino también de GNL. Pero también la dificultad, ¿no?, porque Brasil no puede contratar un baseload mucho más alto de lo que tiene hoy. En cuanto al apetito, sí, vemos mucho más. De hecho, ha habido reuniones gubernamentales a nivel de distintos incluso estados viniendo a Argentina, particularmente los estados del sur. Hay dificultades de tipo regulatoria, impositiva en Brasil. Brasil implementó una nueva ley de gas, con lo cual no es solamente Petrobras el que va a comprar exclusivamente el gas natural del GNL. Entonces hay una tarea de Argentina, que tiene un mercado de gas mucho más desarrollado y sofisticado en el sentido de la compra-venta y la contratación de gas, de ir y trabajar con el mercado brasilero y con todos los industriales, que coincido con Daniel, son el objetivo, ¿no? Y generación eléctrica térmica flexible. Te hago una pregunta ahí, haciendo un doble clic sobre este punto. Cuando pensás integración mercado brasileño, mercado argentino, ¿lo pensás a través de un gasoducto o aprovechando infraestructura existente, o también lo pensás eventualmente a través exportando GNL producido en Argentina
a Brasil y que te dé flexibilidad, digamos? ¿Qué alternativa, cómo evalúas eso? Hay un dato interesante. Cuando uno mira la producción de gas de Brasil, está creciendo a una tasa menor. Eso es también una oportunidad para Argentina, de poder abastecer ese delta con relación al crecimiento tan importante que se ve de Brasil en cuanto a la economía. Yo no descarto ninguna de las opciones. O sea, Argentina tiene que ir por las dos opciones. Es, por supuesto, utilizando la infraestructura existente del Bolivia-Brasil, tiene que mirar las oportunidades de conectar, ¿no? Uruguayana a Porto Alegre, exportar vía generación eléctrica y, sin lugar a dudas, exportación de GNL. Ese es un proyecto que va a conectar no solamente la región vía terminales de importación, sino también vía distribución de pequeña y mediana escala en toda la región. Daniel, yendo un poco a lo que es, a ver, el título de este panel es los cuellos de botella que enfrenta el sector gasífero, si se quiere. Es muy evidente desde lo físico esa concepción, porque vos no tenés capacidad para llevar gas de Neuquén al norte del país, y si te declina Bolivia y este invierno es frío, podés llegar a tener problemas en el abastecimiento de algún segmento, sobre todo de provincias de Salta, Tucumán y demás. Pero además de eso hay toda una cuestión de cuello de botella en el plano regulatorio que implica pasar de un mercado administrado como el argentino durante buena parte de los últimos 20 años a un mercado libre como el que propone el gobierno actual. Primero preguntarte, ¿qué cuello de botella ves en lo inmediato, en el proyecto de reversión y demás? ¿Cómo ves ese proyecto? Pero también en lo regulatorio, ¿cómo imaginas una transición inteligente que de alguna forma no te destruya la señal de inversión de las cosas que se hicieron bien en estos años? Es interesantísimo el tema porque hablar de cuellos de botella físicos sin hablar de los cuellos de botella regulatorio no tiene mucho sentido. Sobre todo en un momento donde estamos viviendo un cambio de paradigma fenomenal. En los últimos 20 años, por cuestiones propias, estructurales, donde el Estado había decidido ser el comprador de los combustibles, por añadidura tenía que ser el que construya la infraestructura, sobre todo la infraestructura de ductos. El gobierno actual cambió esa definición. Las obras las van a hacer los privados. Los contratos eléctricos los van a tener los generadores privados. Aún no llegamos a ese punto, pasaron 5 meses nada más desde que asumió este gobierno. Sabemos que en la agenda tienen estos temas, pero son varios los temas que van de la mano. Para poder desarrollar infraestructura nueva a través de actores privados necesitamos recrear cadenas de contratos. Y para hacer cadenas de contratos tenemos que tener una regulación sólida que permita confiar en que esos contratos van a ser sustentables en el largo plazo. En nuestra industria ningún contrato puede ser de 2 o 3 años y eso justificar el repago de nueva infraestructura. Entonces, si hacemos doble clic, como te gusta decir, en lo que es cuello de botella de gasoductos, tenemos primero que poder sacar el gas de Neuquén y llevarlo a lo que es el sistema de gasoductos norte, más regionalmente a la zona de Rosario. En Rosario, TGN tiene una planta, que es la planta de San Jerónimo, que actúa como un hub gasífero y cada vez con más predominancia en el sistema de ductos. Y desarrollar eso es o hacer la segunda etapa del GNK ampliando la primera o alguna otra forma que permita llegar con un volumen suficiente hasta ese lugar. Y después tenemos que seguir ampliando. En este momento se está haciendo la reversión del gasoducto norte. ¿Y qué es la reversión del gasoducto norte? El norte fue diseñado como un sistema de transporte para mover gas de la provincia de Salta y de Bolivia hacia los centros de consumo en el sur. Bueno, se acabó el gas de Salta, hoy inyectamos 3 millones, el gas de Bolivia está declinando y vamos a tener que llevar gas de Neuquén hacia el norte. Entonces, se están haciendo obras sobre ese gasoducto para poder abastecer la demanda de las provincias del norte. Pero si queremos abastecer demandas por encima, por ejemplo, la minería de litio, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Brasil, que mencionábamos hace un minuto, vamos a necesitar seguir invirtiendo sobre ese sistema de transporte. Todas estas obras van a requerir que estén backupeadas con contratos y esos contratos se sustentan en una regulación confiable y creíble.
conceptualmente esa regulación, ¿por dónde le imaginas? Que todavía no sé si se está discutiendo algo o no. Digamos, ustedes tienen el proyecto Vicuñas de llevar gas justamente al desarrollo de litio en el norte. No sé si eso requiere nuevos instrumentos o ya está escrito en la ley del gas los instrumentos que se pueden utilizar. Los instrumentos que tenemos hoy permiten tomarlos de base para hacer estas cosas. Tenés la ley del gas, tenés la ley de hidrocarburos y la nueva ley también toca algunos de estos puntos. Y fundamentalmente la nueva ley introduce el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que mencionaron muchos que estuvieron haciendo ponencias hoy a la mañana, como algo fundamental, porque lo que tenemos que entender, uno a veces dice el RIGI es fundamental y el que está un poco más lejos a lo mejor no entiende por qué. Todo lo que viene es competir con el mundo. Tenemos que venderle petróleo al mundo, tenemos que venderle gas al mundo, y somos poco competitivos con nuestras condiciones impositivas y sobre todo de financiamiento. Entonces necesitamos ese régimen de inversiones, de incentivo a las inversiones, para poder ser competitivos a nivel mundial. Gaby, te dejo el cierre a vos en un tema que me parece muy interesante porque se visibiliza poco en la Argentina. Estamos hablando de un proyecto del LNG, lo hablaba Horacio Marín hoy, son proyectos de 25 millones de toneladas de GNL, o sea, que desde el punto de vista productivo o constructivo requiere que montones, o por lo menos 4 o 5 actores de mucho peso de la industria hidrocarburífera encuentren un acuerdo común, encuentren un governance de esa compañía nueva que Horacio decía que quieren crear, que eso ya es un desafío enorme, digamos, requiere agilizar canales de confianza entre empresas. Ahora, cuando uno piensa en quién te va a comprar el GNL, ¿cómo desarrollás? ¿Cómo vas a Asia? ¿Cómo vas a Japón, a Corea? Y decís, che, yo tengo gas en Argentina, tengo costo de producción barato, puedo tener estas reservas. ¿Cómo hilvanás esa conversación para que de nuevo decante en un modelo contractual? Bueno, en primer lugar creo que hay que entender la ventana de oportunidad que tiene Vaca Muerta y Argentina como exportador de GNL. La demanda de GNL al 2022 está estimada en 400 MTP. Para el año 2040 este valor se va a llevar a 700 MTPA. ¿Cómo vemos los proyectos que van a estar operativos en los próximos años para el 2030, 2040? Solamente Estados Unidos y Qatar solamente llega a entre 75 y 120 MTPA. ¿Qué estamos diciendo? Que en realidad hay un gap de no menos de 150 MTPA de oportunidad para que Argentina pueda contribuir a la seguridad energética y gas flexible y limpio al mundo. Entonces, me parece que ahí tenemos que aprender, por un lado, lo que decía Daniel, y yo ayer lo escuchaba y hoy a Ricardo, donde las cuestiones que estamos aprendiendo en cuanto a la eficiencia de la producción, tomando a Estados Unidos como referencia y que somos, en términos de eficiencia de producción, incluso tenemos un menor precio. Tenemos que ir un poquito más allá y empezar a tener las lecciones aprendidas de cómo los países exitosos en términos de estructuramiento de proyectos de LNG han llevado a cabo. Y eso implica, primero, en primer lugar, una estructura legal, regulatoria, ser creíbles de largo plazo y también tener no solamente toda la cadena de producción, de midstream, la planta de infraestructura del LNG, si conformar un grupo de empresas en Argentina sería muy deseable porque da una sensación de credibilidad y de fortaleza, y después sentarse a negociar con los clientes, que pueden ser, por supuesto, Europa, pero Europa va hacia la energía renovable. Entonces tenés mercados como Asia, tenés mercados como India, tenés muchísimos mercados, pero que son mucho más complejos, porque aparte estamos compitiendo con países como Qatar, como Estados Unidos y como Australia también, que tienen una mayor cercanía. Pero sin duda, yo sigo siendo positiva y creo que hay una gran ventana de oportunidad. O sea, vos imaginás más el gas argentino de acá a 10, 15 años en un mercado como India, como Asia, y no tanto por ahí como Europa, digamos. Acá hay que no descartar nada. Tenés un Brasil que es un mercado flexible, que un año te puede tomar 70 cargamentos y al año siguiente nada. Europa, que puede ser con una visión de baseload y declinante, porque va en crecimiento las energías renovables, pero un Asia que consume muchísimo, ¿no?
seguiríamos hablando, pero estamos excedidos de tiempo, así que agradecerles a los dos, súper interesante, y ojalá se pueda materializar mucho de lo que estamos hablando. Si vamos a querer desarrollar Vaca Muerta y los recursos hidrocarburíferos, necesitamos mayor representatividad de la diversidad e inclusión. Con el IAPG, acá está Ernesto, está la Comisión de Diversidad e Inclusión. Acá hay pocas mujeres, me encantaría que se levantaran, pero veo bastantes más que a veces que en otros foros. Así que, nada, contraten, que haya, cuando hay más mujeres y más diversidad, los KPIs son mucho mejores y necesitamos de toda la cadena, de todos los géneros para participar.